Existen momentos en que una sola palabra puede redefinir todo a nuestro alrededor. Una única verdad, pronunciada en el momento adecuado, tiene el poder de reavivar esperanzas, tocar corazones endurecidos e incluso influir en el rumbo de una nación entera. Tal vez ya hayas pasado por esto. Escuchaste algo que no querías, pero que necesitabas. Y es precisamente sobre esa experiencia transformadora de la que hablaremos hoy. Nuestra historia destaca a alguien que se atrevió a alzar la voz cuando todos guardaban silencio. Un mensajero de Dios que enfrentó al rey David para transmitir una verdad difícil. Natán no poseía títulos de nobleza ni lideraba ejércitos, pero la autoridad de sus palabras resonó en los salones del palacio real. No buscaba fama ni prestigio. Su misión era comunicar la voluntad divina, aunque eso le costara caro. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el valor que se requería para confrontar al mayor líder de Israel y decir, sin rodeos, que estaba equivocado? En un mundo que a menudo prefiere encubrir la verdad, Natán se levantó para decir lo que Dios quería que se dijera. Pero no pienses que esto es solo una historia de conflictos y desafíos. También habla sobre la restauración, las promesas, el arrepentimiento y la fidelidad, la manera en que Dios sigue extendiendo su gracia incluso ante nuestros errores. Además de confrontar a David, Natán fue fundamental en la protección de la línea que llevaría a Salomón al trono y, más adelante, en el registro de eventos cruciales para el pueblo de Israel. Su papel silencioso, pero poderoso, influyó en todo el curso de la historia bíblica y apuntó hacia la mayor promesa de todas, la venida de Jesús. En última instancia, la historia de Natán y David no está tan alejada de nosotros. Es un reflejo de las batallas internas que libramos cuando nos enfrentamos a lo que debe cambiar en nuestra vida. ¿Cómo reaccionarías si, hoy, alguien apareciera para decirte la verdad que no quieres, pero que necesitas oír? ¿Huirías de ella o la aceptarías con humildad, abriendo espacio para una transformación genuina? Quédate conmigo hasta el final de este video para descubrir cómo este profeta desconocido tuvo un papel tan impactante en la historia de la salvación. Y recuerda, más del 90% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas a nuestro canal. Si lo que ves aquí fortalece tu fe y te motiva a vivir de acuerdo a los planes de Dios, no dejes de suscribirte. Así, nos ayudas a difundir la palabra y a alcanzar más corazones en busca de transformación. Contamos contigo para llevar este contenido inspirador a todos los rincones. Hay momentos en la historia en que una sola voz es capaz de cambiar el destino de un reino. En Israel, esa voz fue Natán. Él no tenía corona, no blandía espada, pero fue tan decisivo como cualquier monarca. Mientras otros guardaban silencio ante la autoridad de David, Natán se levantaba para anunciar la verdad de Dios. Aunque fuera solo un profeta, se convirtió en el consejero más respetado del rey más poderoso de Israel. ¿Qué sustentaba esa influencia? Su obediencia al Señor y el coraje de proclamar sus palabras sin temer las consecuencias. Natán no apareció con pompa ni reclamó títulos. Su fuerza provenía de la voz divina, no de un trono. En una época en la que decir la verdad podía costar la vida, sirvió como el canal por el cual el Altísimo guiaba al pueblo. Aunque estaba al lado de David como consejero, la diferencia de Natán estaba en su compromiso inquebrantable con la justicia de Dios. Por medio de una comunión profunda con el Espíritu Santo, él veía más allá de las apariencias y entendía la voluntad del Señor incluso en los momentos más turbulentos. Mientras muchos adulaban al rey para obtener beneficios, Natán solo buscaba agradar al Creador. No se dejó seducir por la grandeza terrenal. Su misión era proclamar la palabra divina sin diluirla ni adaptarla a oídos humanos. No era un adulador, sino un faro de verdad que brillaba en medio de la política turbulenta de la corte.
¿Cuántas veces en nuestra propia vida intentamos agradar a los demás antes de obedecer a Dios? Natán nos muestra que la lealtad genuina debe dirigirse al Creador, no a las expectativas del mundo. El Señor elige a aquellos que están dispuestos a escuchar y actuar con valentía. Natán no solo profetizaba, sino que intervenía en momentos cruciales de la historia de Israel. Desde su primer encuentro con David hasta los últimos días del rey, recordaba a todos que no existe gobernante por encima de Dios. ¿Te imaginas lo que es tener que señalar los errores de un monarca poderoso? Aún así, Natán entendía que su papel no era agradar, sino corregir. En una sociedad donde muchos huyen de los conflictos por miedo al rechazo, Natán nos enseña el valor de hablar la verdad con amor. Nos recuerda que el verdadero profeta no solo trae mensajes de consuelo, sino también la corrección necesaria. David poseía ejércitos, riqueza y fama, pero carecía de alguien que enfatizara el verdadero tesoro, su relación con Dios. Nosotros también necesitamos a personas que nos digan la verdad, aunque duela. A lo largo de los siglos, Dios siempre ha levantado voces para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Natán fue esa voz en la corte de David, demostrando que hasta los líderes grandiosos necesitan ser corregidos. Su papel en Israel fue mucho más que el de un simple consejero. Fue un instrumento escogido para mantener al pueblo fiel a los caminos del Señor. Su historia nos recuerda que obedecer a Dios es más valioso que recibir aplausos humanos. Su legado no se mide en posesiones o títulos, sino en su fidelidad al llamado. Nos invita a vivir con integridad, sin reprimir la verdad por temor, y a recordar que nuestro objetivo no es agradar a las personas, sino cumplir la misión que Dios nos encomendó. Así como Natán impactó el rumbo de una nación, nosotros también podemos ser usados por Dios si estamos abiertos a escuchar y obedecer su voz. El poder, sin embargo, puede cegar incluso a quien ha sido llamado hombre según el corazón de Dios. David, ese rey honrado, cayó en un pecado que involucró adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. ¿Quién se atrevería a confrontarlo en una corte llena de aduladores? Solo Natán. Sin recurrir a acusaciones directas, utilizó la mejor arma que tenía: una parábola capaz de desarmar al rey más poderoso de Israel. Habló sobre dos hombres en una misma ciudad, uno rico y uno pobre. En lugar de tomar del propio rebaño, el hombre rico se apoderó del único cordero del hombre pobre. Al oírlo, David se llenó de furia y decretó: «Este hombre merece la muerte», sin darse cuenta de que se estaba condenando a sí mismo. Fue entonces cuando Natán pronunció las palabras más duras que el rey podría oír: «Ese hombre eres tú». Imagina el silencio que se apoderó del palacio en ese instante. En un segundo, David pasó de acusador a acusado. Pero Natán no deseaba humillarlo, sino devolverlo al camino de Dios. ¿Cuántas veces somos rápidos en juzgar a los demás, pero descuidamos nuestros propios errores? Es fácil ver los pecados ajenos, pero difícil admitir los propios. La historia de David nos recuerda que ninguna corona protege a alguien de la mirada de Dios. Sin embargo, el gran destaque de este enfrentamiento no es solo el valor de Natán, sino también la reacción de David. Él era el rey y podría haber castigado al profeta sumariamente. En cambio, reconoció su error y confesó: «He pecado contra el Señor». Sin culpar a Betsabé, sin inventar excusas, aceptó la verdad. He aquí la lección para todos nosotros. Admitir nuestros errores es el primer paso hacia la restauración. David enfrentó las consecuencias de su pecado, pero Dios no lo abandonó. El Creador no desea destruir, prefiere redimir. Incluso cuando fallamos, mientras haya arrepentimiento, habrá esperanza. Dios no busca la perfección, sino corazones sinceros que se vuelvan hacia Él con humildad. El encuentro entre Natán y David fue mucho más que una simple corrección.
Fue como un despertar espiritual, un recordatorio vivo de que, por muy alto que se eleve un hombre, sigue estando sujeto a la ley de Dios. ¿Cuántas veces nos rodeamos únicamente de quienes están de acuerdo con nosotros, ignorando la necesidad de una voz que nos muestre en qué erramos? En realidad, las advertencias más duras son a menudo las que más necesitamos escuchar. Dios no expone nuestro pecado para destruirnos, sino para acercarnos a Él. Ese fue precisamente el objetivo de Natán al confrontar a David. No había deseo de venganza, solo la intención de restaurarlo al camino correcto. Esta historia nos invita a reflexionar. Cuando la verdad toca a nuestra puerta, ¿respondemos con arrogancia o con humildad? David, a pesar de ser un rey ungido, perdió el rumbo al caer en pecados graves. Pero la gran pregunta es, ¿qué hace un siervo de Dios cuando se ve culpable? En lugar de justificar o usar su poder para negar la realidad, David se entregó a un arrepentimiento sincero. Las palabras de Natán lo golpearon de lleno. Era imposible fingir que nada había pasado. Fue en ese punto cuando el rey se humilló completamente y compuso una de las oraciones más conmovedoras de la Biblia, registrada en el Salmo 51. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu bondad. Conforme a la multitud de tus misericordias, borra mis transgresiones. No se trataba de un remordimiento superficial, sino de una confesión que venía del alma. Aquí aprendemos que el verdadero arrepentimiento no es solo tristeza por el error, sino un profundo anhelo de restauración ante Dios. David no pidió ser eximido de las consecuencias, clamó por un corazón purificado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántas veces solo pedimos escapar de las consecuencias, sin desear realmente cambiar por dentro? Es cierto que el proceso de restauración no fue simple. El pecado deja huellas. Sin embargo, la gracia de Dios es mayor que cualquier falla humana. Aunque David cosechó frutos amargos por sus actos, no fue abandonado por el Señor, quien jamás desprecia a quien se acerca con humildad. Lamentablemente, muchos hoy se encierran en su orgullo y se niegan a admitir dónde han fallado. La trayectoria de David demuestra que la verdadera grandeza no reside en no tropezar jamás, sino en levantarse y volver a Dios cuando eso sucede. El arrepentimiento genuino no se resume en emociones momentáneas, sino que implica un cambio real en la forma de vivir. Cuando David reconoció su pecado, buscó nuevamente la presencia del Señor y allí encontró la única esperanza que realmente importa. Este pasaje nos recuerda que, no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso. El amor de Dios supera cualquier pecado. Quizás ya hayas cargado con el peso de un error y pensado que no había solución, que Dios no te escucharía. Sin embargo, la historia de David demuestra que nuestros deslices no tienen por qué definirnos. Lo que realmente importa es cómo reaccionamos ante ellos. En lugar de hundirse en la culpa, David se aferró a la gracia divina, y Dios no lo rechazó. Este episodio deja claro que caer no es el fin. Lo que realmente importa es cómo respondemos a la caída. Si dejamos que nos aleje aún más del Señor, o si nos sometemos a Él con humildad. Entre un fracaso definitivo y un nuevo comienzo bendecido, la diferencia radica en abrir el corazón a Dios. Y hay otra lección crucial en esta experiencia. A pesar del pecado de David, las promesas del Señor continuaron en pie. Había cometido errores serios, pero su destino no era el fracaso permanente. El Señor, en su bondad, aún planeaba cumplir algo grandioso a través de David y de sus descendientes. Por medio de la boca de Natán, Dios prometió que la línea de David perduraría para siempre. Al principio, parecía una referencia inmediata a Salomón, quien sucedería a su padre y construiría el templo. Sin embargo, esa promesa apuntaba a algo mucho mayor que un trono pasajero,
indicaba la llegada del Mesías, Jesús, cientos de años después. Imagina la esperanza que este anuncio trajo al corazón de David. A pesar de todo lo que hizo, Dios se mantuvo fiel a sus propósitos, no porque David fuera impecable, sino porque el carácter de Dios es inmutable. Esta verdad nos dice que nuestros fracasos no anulan los planes del Señor para nosotros. Incluso cuando nos sentimos indignos, la gracia divina sigue activa. Así como David, podemos encontrar fuerzas para recomenzar, sabiendo que la promesa de vida eterna y salvación en Cristo no fue cancelada por nuestros errores. Jesús, descendiente de David en su humanidad, cumplió esa profecía, ofreciendo redención y esperanza a todo el mundo. La jornada de David nos muestra que Dios ve mucho más allá de las circunstancias del presente. Incluso cuando el rey sufría las consecuencias de sus propios errores, el Señor ya trazaba un camino de redención para futuras generaciones. Eso, sin embargo, no significaba que todo sería tranquilo. La casa de David enfrentó luchas e incluso rebeliones. Aún así, Dios jamás renuncia a lo que promete. ¿Cuántas veces también dudamos al observar las dificultades a nuestro alrededor? Pero si Dios ha declarado algo, lo cumplirá, sin importar las barreras. Lo que se le dijo a David por medio de Natán sigue resonando hoy, pues la salvación anunciada en el pasado se hizo realidad en Cristo Jesús. Quien confió en el Señor en aquel tiempo puede confiar ahora, pues Dios es el mismo y sus promesas no fallan. Cuando David ya estaba en sus últimos días, surgió una cuestión fundamental: ¿quién heredaría el trono de Israel? Para Dios, esa decisión involucraba mucho más que política. Había un plan divino en marcha. Salomón era el elegido, pero Adonías, hijo de David, se adelantó e intentó coronarse a sí mismo. Fue entonces cuando Natán, el mismo profeta que un día había confrontado al rey por su pecado, volvió a ejercer su papel de voz de Dios. Al ver que David, ya frágil, no tomaba providencias, Natán actuó junto a Betsabé para alertarlo. ¿Realmente deseas que Adonías reine? Era la manera sabia de recordarle al rey que el Señor ya había determinado a otro sucesor. David, despertado por esa intervención, proclamó de inmediato que Salomón sería el nuevo rey. Si Natán hubiera guardado silencio, la historia podría haber tomado otro rumbo. Dios había hecho una promesa, pero exigía que sus siervos fueran audaces para garantizarla. Este acontecimiento demuestra que la fe no se limita a creer. Muchas veces implica tomar decisiones firmes. Por medio de Natán y de todos aquellos que se alinearon con los planes divinos, Dios preservó la línea que culminaría con el nacimiento de Jesús. Lo que parecía ser solo una disputa familiar era, en realidad, el cumplimiento de una profecía mayor. Otro punto destacado es que Natán no se limitó a las palabras. Además de aconsejar y corregir, él registró eventos cruciales del reino de David y de Salomón. Así, su legado no se confinó a una sola generación. Fue un testigo fiel que dejó escritos para que, hasta hoy, podamos aprender de esos hechos. Sin personas como Natán, mucho de lo que sabemos sobre ese período podría haberse perdido. La grandeza de Natán, sin embargo, no provenía de un título grandioso, sino de su integridad. Nunca se dejó corromper por la influencia del palacio o por la fama. Vivió enfocado en agradar a Dios, incluso cuando eso implicaba enfrentarse a reyes y a situaciones peligrosas. Es un recordatorio de que, para Dios, el éxito no se mide por logros humanos, sino por la obediencia y el compromiso con la verdad. Hay muchos en la Biblia que se destacan por hazañas militares o por la posición de gobernante. Natán se destacó por servir al Señor de forma leal y discreta, pero con un impacto profundo en la historia de la salvación.
Esto nos desafía a reflexionar sobre la huella que estamos dejando. Tal vez no seamos llamados a liderar multitudes, pero cada uno de nosotros puede ser una pieza esencial en el plan de Dios. No importa el tamaño de nuestra función, lo que importa es nuestra fidelidad. Natán no buscaba aplausos, solo obedecía, y en esa obediencia influyó en generaciones. Por último, podemos observar la transformación total de David. Fue confrontado, se arrepintió, enfrentó las consecuencias y, aún así, cumplió el papel que Dios le encomendó, incluso en la continuidad de su linaje hasta la llegada del Mesías. Si algo aprendemos de estos relatos es que el Señor no abandona a quien verdaderamente se vuelve a Él. Los errores de David no anularon las promesas divinas, y el valor de Natán demostró que hasta el siervo más común puede moldear la historia cuando actúa conforme a la voluntad de Dios. Si este relato tocó tu corazón, escribe en los comentarios qué fue lo que más te impactó. Queremos conocer tu perspectiva y aprender juntos. Para seguir disfrutando de contenidos que revelan la profundidad de las narrativas bíblicas, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Este es el canal Misterios de la Fe, donde compartimos lecciones que trascienden los siglos y siguen transformando vidas. Y, antes de concluir, recuerda esta promesa para fortalecer tu fe. Cerca está el Señor de los que tienen quebrantado el corazón, y salva a los de espíritu contrito. Salmo 34, 18. No importa tu situación, siempre hay esperanza en Dios. Te espero en el próximo video y que Él bendiga cada uno de tus pasos. Hasta la próxima. Gracias.